Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Aunque dijeran que no hay amor entre nosotros, a medianoche estaban en el mismo coche. Durante semanas, sus nombres habían aparecido juntos en titulares, comentarios y publicaciones de redes sociales. Cada vez que alguien les preguntaba si entre ellos existía algo más que una amistad, ambos respondían prácticamente lo mismo: no hay amor entre nosotros. Sin embargo, una noche, una escena inesperada volvió a encender todos los rumores. Era casi medianoche cuando un coche oscuro salió lentamente de una calle tranquila. En su interior, según la historia que comenzó a circular entre los seguidores, viajaban dos personas que habían insistido públicamente en que entre ellos no existía ninguna relación romántica. La noche parecía completamente normal. No había cámaras oficiales ni un evento público. Precisamente por eso, la supuesta aparición llamó todavía más la atención. Durante los últimos días, ambos habían intentado mantener una actitud distante. En entrevistas, evitaban hablar demasiado del otro y cuando surgía alguna pregunta relacionada con su vida sentimental, preferían cambiar de tema. Pero aquella noche todo parecía diferente. El coche se detuvo durante unos minutos frente a un pequeño local. Uno de ellos bajó primero y miró alrededor antes de abrir la puerta del acompañante. Poco después, la otra persona salió del vehículo. No hubo gestos exagerados ni una escena romántica evidente. Solo una conversación tranquila, algunas sonrisas y una complicidad que, para quienes seguían de cerca sus movimientos, resultaba difícil ignorar. Las imágenes, dentro de esta historia ficticia, no mostraban un beso ni una declaración de amor. Pero tampoco parecían confirmar aquella famosa frase: no hay nada entre nosotros. Y ahí comenzó nuevamente el misterio. ¿Por qué estaban juntos a medianoche? ¿Era simplemente una amistad? ¿Habían hablado de un nuevo proyecto profesional? ¿O existía una historia detrás de aquellas reuniones nocturnas que todavía no estaban preparados para contar? Las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías. Si no hay nada, ¿por qué están juntos a estas horas?, preguntaba un usuario. Otro escribía: quizás solo sean amigos. No podemos sacar conclusiones de una sola imagen. Mientras tanto, algunos seguidores recordaban declaraciones anteriores en las que ambos habían negado cualquier romance. La situación se volvió todavía más interesante cuando, al día siguiente, aparecieron nuevamente preguntas sobre aquella noche. La respuesta fue breve: solo estábamos hablando. Una frase sencilla pero suficiente para provocar todavía más curiosidad. Porque, en ocasiones, lo que no se dice puede generar más preguntas que cualquier confesión. Los seguidores comenzaron a analizar cada detalle: la hora, el lugar, el coche, las expresiones de ambos y hasta la manera en que habían evitado hablar directamente del encuentro. Sin embargo, nadie podía afirmar con certeza que había ocurrido realmente.
Y esa es precisamente la parte más intrigante de esta historia ficticia. Quizá no había romance alguno. Quizá aquella noche solo compartieron una conversación privada entre dos amigos que preferían mantenerse alejados de los rumores. O quizá, detrás de aquellas palabras de "no hay amor entre nosotros", existía una historia que todavía no había llegado el momento de contar. Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Una cosa sí está clara: una simple noche, un coche y dos personas pueden ser suficientes para que las redes sociales vuelvan a hablar de una posible historia de amor. Y mientras ellos continúan diciendo que entre ambos no hay nada, sus seguidores siguen haciéndose la misma pregunta. Si realmente no hay amor, ¿por qué estaban juntos a medianoche? Aunque dijeran que no hay amor entre nosotros, a medianoche estaban en el mismo coche. Durante días, sus nombres habían aparecido juntos en las redes sociales. Cada vez que surgía un rumor sobre una posible relación, ambos daban la misma respuesta: no hay amor entre nosotros. Parecía que el tema estaba cerrado. Pero una noche, cerca de la medianoche, ocurrió algo que volvió a despertar todas las sospechas. En una calle tranquila y poco iluminada, un coche permanecía estacionado. Dentro del vehículo se encontraban dos personas que, según sus propias declaraciones, solamente eran amigos. No había cámaras oficiales, ni una fiesta, ni un evento que justificara aquel encuentro. La escena duró apenas unos minutos, pero fue suficiente para que comenzaran las preguntas. ¿Por qué estaban juntos a esas horas? Según esta historia ficticia, ambos habían decidido encontrarse para hablar tranquilamente, lejos de las miradas de los demás. Durante las últimas semanas habían vivido una etapa complicada debido a los constantes rumores sobre ellos. Cada aparición conjunta era interpretada como una señal de romance y cada fotografía terminaba provocando cientos de comentarios. Por eso, aquella noche habían elegido un lugar discreto. Sin embargo, lo que ellos consideraban una conversación privada terminó convirtiéndose en el centro de una nueva ola de rumores. Cuando el coche comenzó a moverse, algunas personas reconocieron a sus ocupantes. Estaban juntos a medianoche, escribieron algunos seguidores. Otros fueron más cautelosos. Estar en el mismo coche no significa necesariamente estar enamorados. Y quizá esa era la verdadera cuestión. Porque no existía ninguna fotografía que demostrara un romance. No había un beso, ninguna declaración romántica ni una confirmación oficial. Solo dos personas compartiendo un coche en plena noche. Pero para los seguidores que llevaban semanas observando cada detalle, aquello parecía demasiado curioso para ignorarlo. Al día siguiente, las preguntas volvieron a aparecer. Cuando les preguntaron por el misterioso encuentro nocturno, ambos mantuvieron la calma. Solo necesitábamos hablar, fue la respuesta. Nada más. Pero esa frase no consiguió detener las especulaciones. Al contrario, provocó todavía más comentarios. Algunos comenzaron a recordar antiguas entrevistas.
Otros analizaron fotografías anteriores y encontraron pequeños gestos que, según ellos, demostraban que existía una conexión especial. Una mirada, una sonrisa, una conversación demasiado cercana. Pequeños detalles que, por separado, no significaban nada, pero que juntos parecían formar una historia diferente. Mientras tanto, ellos continuaban negando cualquier relación sentimental. Somos amigos y nada más, habrían insistido. Sin embargo, la pregunta seguía flotando en el aire. ¿Realmente no existe ningún sentimiento entre ellos o simplemente están intentando proteger su vida privada? La verdad, dentro de esta historia ficticia, solamente la conocen ellos. Quizá aquella noche no ocurrió nada romántico. Quizá simplemente necesitaban hablar de un asunto personal. Tal vez la situación fue completamente inocente y los rumores crecieron mucho más de lo que deberían. Pero también existe otra posibilidad. Quizá dos personas que durante tanto tiempo han repetido "no hay amor entre nosotros" todavía no están preparadas para admitir lo que sienten. Y tal vez por eso eligieron la oscuridad de la medianoche para encontrarse. Una cosa es segura, desde aquella noche, cada vez que aparecen juntos, las miradas vuelven a dirigirse hacia ellos. Porque cuando dos personas pasan tanto tiempo negando un supuesto romance, incluso un simple viaje en coche puede convertirse en un misterio. Y ahora todos quieren saber lo mismo. ¿Fue solamente una conversación entre amigos o estamos ante el comienzo de una historia de amor que todavía permanece en secreto? Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.